Esta semana las aplicaciones alternativas, más conocido como el proyecto Uber, entró en la recta final en el Consejo Deliberante. Todo parece indicar de que el jueves se aprueba. Este jueves se aprueban las aplicaciones que vienen a competir con los taxis. Con eso fuimos a consultarle al intendente porque, obviamente, algunos están pidiendo el veto. ¿Lo va a vetar el intendente Mariano Gaido? Yo llevo 6 años de intendente. Desde el primer día de intendente siempre he respetado la división de poderes y te lo respondo siempre como lo digo con una pregunta. ¿Alguna vez en estos 6 años veté una ordenanza? Es una pregunta. No, es cierto que no. Por eso No. Bueno, perfecto. Mi trabajo es... Entonces la respuesta... No, bueno, pero aprovecho la oportunidad para contestarlo con algo que es con la historia, ¿no? Como he transitado una historia de gestión en la cual jamás he vetado una ordenanza. O sea, si se aprueba va a salir. He respetado absolutamente siempre el tratamiento que ha llevado el Consejo Deliberante de los diferentes temas y tiene que ver con la mirada democrática de entender que hay diferentes opiniones y que, por supuesto, lo que se resuelva yo lo voy a acompañar porque soy un hombre de la democracia. ¿Pueden convivir las nuevas formas con las viejas en materia de transporte? Primero vamos a esperar que se resuelva y que se apruebe en el Consejo Deliberante. Después, cuando yo tenga la ordenanza y pueda analizarla, te contesto, pero entiendo que siempre hay una oportunidad para que convivan todas las situaciones. Y si se aprueba, ¿las exigencias van a ser las mismas? ¿Van a ser más para con...? Vuelvo a repetir lo mismo, todas las preguntas que vos me hacés tienen que ver con el Consejo Deliberante. Después nosotros somos muy, muy exigentes en que las condiciones se cumplan en tiempo y en forma de acuerdo a las ordenanzas aprobadas. Pero por supuesto vamos a hacer cumplir las ordenanzas que se aprueben. ¿Y qué opinan los taxistas y remiseros? Porque a nosotros nos exigen todo, al dueño del auto, que tenga seguro, todo. Nos hacen inspecciones casi todos los meses, que es legal. ¿Sería una competencia justa? Yo encuentro que si es todo legal, justa, pero si no, no. Y me parece como muy cruel el tema de Uber con el taxi porque no están haciendo las cosas que sea igual las reglas, sí. Sí. Porque nosotros encima nos agregaron, aparte del carnet profesional, tenemos que hacer el psicofísico en Centenario, que es el de camionero. Ajá. Nos están pidiendo eso también. ¿Y a las aplicaciones no se los A pedirían? las aplicaciones no se las están pidiendo, a Uber no, porque ni siquiera le piden un carnet profesional. O que nos saquen a nosotros o... Bueno, a Uber no se le puede poner nada, pues sabemos de que es una aplicación que no es ni siquiera argentina y que no van a poder controlar esas cosas. Dicen que nos tenemos que amoldar a lo que es el futuro, pero creo que tendríamos que igualar las mismas condiciones de trabajo, porque a nosotros nos exigen tanto licencia comercial como un montón de ítems que a las aplicaciones no se los hacen. Bueno, pasemos en limpio entonces. Ya prácticamente es un hecho. El jueves todo parece indicar de que se aprobarían las aplicaciones alternativas que vienen a competir con las viejas formas de transporte. El intendente lo dijo, no lo va a vetar, va a atenerse a las reglas que ponga el Consejo Deliberante. Los taxistas dudan de que sean exactamente las mismas reglas. Obviamente vamos a ver desde la práctica, que de hecho los mismos taxistas denuncian que se está practicando, que hay aplicaciones que están funcionando aquí, ya la resistencia es mucho menor, pero obviamente exigen una legislación clara, que sean las mismas reglas para todos, para taxis, para remises y para las modernas aplicaciones. Uno de los temas de la semana fue, sin lugar a dudas, lo que aconteció aquí en la Escuela 200, Escuela Dr. René Favaloro, justo en el límite entre Gran Neuquén Sur y San Lorenzo Norte, Rode y Avenida del Trabajador. Recordemos, en palabras de los padres de los alumnos, qué es lo que se creía que había sucedido. El miércoles ingresó un nene de 7º grado, con 12 años ya el nene, ingresó con un arma de fuego amenazando a los chicos de 4º grado y al profesor de educación física. El profesor de educación física pensó que era un arma de juguete, pero se dio cuenta que era un arma de verdad
y lo hizo tirar a los chicos en el piso. Ese día ya venimos con varios reclamos con el chico porque amenazan los nenes con lo que tenga en la mano. Sinceramente, tiene un lápiz, le ponen los chicos en el cuello, que lo va a matar. Ya le pegó un piedrazo a un nene y le rompió la cabeza, le sacó un diente. Eso pasó también el miércoles, ¿no? El miércoles, todo pasó el miércoles, sinceramente, y las autoridades de la escuela no hacen nada, los resguardan al chico por ser menor. Mamá, recién contaba porque es increíble lo que me decían algunos papás y por favor confírmelo o niéguelo. ¿Es verdad que la propia directora les dijo a los niños que no cuenten nada en la casa? Sí, porque tengo mi nena que viene acá, va a 7º grado, sufre las agresiones de este chico y le ha dicho varias veces que los nenes dicen mentira, que no digan las cosas que están sucediendo en la escuela porque los padres se preocupan, para que no tengan ellos problemas acá. Acá tenemos nota con la supervisora del sector, de las escuelas, sector 7, Sí. Que supuestamente iban a solucionar todo esto. Que estaba Defensoría del Niño, porque el nene no está resguardado con ningún adulto, así que estamos esperando que nos den una respuesta, porque esto está iniciando de inicio de clase, las amenazas, las agresiones. O sea, eso ya está avisado a las autoridades. Exacto. Defensoría del Niño, ¿ya tiene contacto con el caso del niño? O sea, no con lo del miércoles, con todo. No, un papá llamó al 102 y ellos no tenían registrado nada en el sistema del nene. O sea, la escuela nunca puso en contacto a las autoridades. Parece que no. Y en el Consejo de Educación tampoco estaban enterados de la situación que estamos viviendo acá. ¿Y quién le confirmó en el consejo que no? Un papá también se acercó para preguntar qué se podíamos hacer y el del Consejo de Educación dijeron que teníamos que hablar primero con la supervisora del sector de la escuela, que es el sector 7. Nos acercamos nosotros, hicimos nota, hay 2 notas ya firmadas por la supervisora, por la directora, la vicedirectora, la maestra, y todo eso. Y no tenemos respuesta, porque el nene sigue viniendo, sigue agrediendo, ya lastimó, ya entró con un arma. ¿Qué estamos esperando? ¿Que el nene ingrese con un arma y mate a uno de los chicos o empiece a los tiros dentro? Incluso me decían que hay una mamá que tiene que traer a su hija porque la tiene amenazada. Sí. ¿La vendrá a la escuela? Bueno, mi nena. ¿Ah, tu nena? Mi nena. ¿Vos la tenés que traer? Me tengo que venir yo, me quedo hasta las 3 de la tarde para ver que el chico, si viene, yo me la llevo a mi nena, porque mi nena no quiere venir a la escuela. O sea, estamos sufriendo bastante. Gracias a los papás que están acá, ahora somos muchos más porque éramos papás de 7º. La mayoría de toda la escuela no sabe de lo que está sucediendo. Y en tu caso, puntualmente, perdón, ¿cómo es tu nombre? Natalie. ¿Natalie? Bueno, Rico. Natalie, ¿qué solución te dieron acá? ¿Te dijeron hacer una custodia personal de tu hija? No. Dijeron que iban a poner al nene en un sector solo para que estudie y le den clase al nene, pues no lo pueden cerrar la escuela del nene. No lo pueden echar del nene de la escuela porque no hay un papá adulto para avisarle la situación. Sí. O sea, es un nene abandonado, supuestamente. Lo que dicen que no tiene padres. Que no tiene padre. Imagínense que su hijo llega a casa con esta historia, ¿no? Que se la contó un amigo, que se la contó un compañerito. Bueno, ahí inició la bola de nieve. La buena noticia es que finalmente pudimos saber que no hubo ningún arma. No hubo un niño entrando a gimnasia con un arma, no la cargó, no hubo chicos en riesgo por una situación parecida, no hubo un ladrillazo que le sacara un diente a un niño. Eso no pasó. Lamentablemente queríamos saberlo de la voz oficial. Quisimos hablar con las autoridades de la escuela, pero literalmente nos cerraron la puerta en la cara, no quisieron hablar con nosotros. Lamentablemente está esto de que si no hablan es mejor. No, nunca es mejor. El silencio de un lado termina regando la versión del otro lado. De hecho, nos costó mucho saber qué fue lo que pasó. Sí es cierto que hay un niño en una situación de vulnerabilidad muy severa, muy grave, y ese tema está siendo abordado por las autoridades como corresponde. No vamos a decir de qué manera, porque obviamente nuestro trabajo también es respetar las reglas en ese sentido, pero el primer trabajo, el fundamental, el principal, es saber la verdad, procesar la información y dar la noticia en los límites, en los marcos de la ley. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Obviamente no cayó para nada bien en el sector de educación cuando nosotros publicamos la versión de los padres, pero hay que decir la verdad, fueron los únicos que hablaron con nosotros. Y ya casi nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado, pero no queremos irnos sin un pequeño regalito. Regalito que vamos a tratar de traer
sábado tras sábado. Antes de terminar Alumbrado Público, les vamos a contar alguna historia que haga nuestra identidad. Leyendas, mitos, historias que no necesariamente tienen que ser recientes para ser importantes. De hecho, gran parte de nuestra identidad está conformada por historias antiguas. Y no menos importante, las historias que rodean esta casona, la Zagala, más conocida como la Torre Talero. ¿Sí? Hoy en proyecto de reparación, de restauración, esta belleza que hace a nuestra identidad tiene y encierra muchas historias. El aljibe ese que ven allí, la cantidad de historias que tiene para contar es impresionante. Vamos a detenernos en unas horas. Seguramente en algún momento volveremos aquí y contaremos historias como La Dama de Blanco, bueno, un montón de historias que hacen a la Torre Talero y que por supuesto vamos a seguir de cerca. Pero hoy vengo con una en particular, el túnel entre la Torre Talero y el Ejército. ¿Han oído hablar de eso? Seguramente sí. Y les voy a contar toda la verdad respecto a ese túnel. Vamos a develar el misterio. Todo arrancó cuando comenzó la pavimentación de la calle Bejarano, que ya se las voy a mostrar, estoy caminando hacia allá, obviamente cuando se pavimentó, previamente hubo que hacer trabajos de suelo, trabajos de infraestructura, hubo que cavar. Cuando cavaron, los obreros, y esto está confirmado, encontraron algo que fue realmente llamativo. Ladrillos, sí. Una construcción de ladrillos que estaba enterrada. Obviamente allí inmediatamente comenzaron a crecer las historias, porque estaba al ladito del desagüe. Ahí les voy a ir mostrando, ¿sí? Allá ven, seguramente los vehículos estacionados en el semáforo, esperando que se active el semáforo de Lanín y Bejarano, pero allí, en ese punto, por allí, en algún sector de ese punto, encontraron ladrillos. Y que sí componían un túnel, componían una estructura circular. Como les digo, inmediatamente las historias empezaron a crecer, los mitos. Un túnel que Eduardo Talero habría construido para comunicar secretamente la casona con el ejército. Es llamativo, es interesante y obviamente nuestro trabajo es traer la verdad. Vamos a hacer un poquito de historia. Eduardo Talero llega en 1899 aquí, busca un lugar donde construir su vivienda, esta casona, y lo encuentra aquí. ¿Por qué decide este lugar? Porque hacia allá, por donde está la calle Lanín, hacia el sur, estaba la costa del río. Todo eso era un gran humedal hasta lo que conocemos hoy como el cauce profundo del río Limay. Obviamente no había represas en esa época que controlaran el bravo río Limay, que en verano crecía y llegaba hasta este punto, y en invierno con las nevadas y el hielo en cordillera retrocedía casi hasta donde está hoy, tenía un comportamiento bastante caprichoso el río Limay, el Neuquén también, pero estamos hablando de Limay. Entonces por ese motivo es que Talero decidió asentarse acá. Incluso el ejército, con la misma lógica, decidió en el año 44 construir el Batallón de Ingenieros de Montaña aquí, 1944, atento con la fecha. Bueno, 1906 finalmente se termina de construir la Zagala, se termina de construir la Torre Talero. Repito, porque hasta allá llegaba la costa del río Limay. Ahí empieza a derrumbarse la historia de un posible túnel entre el ejército y la Torre Talero. Lamentablemente, ¿no? Nuestro compromiso es con la verdad y ese va a ser nuestro principio primo a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo. Además, y perdón por terminar de derribar el mito, año 44, el general Juan Domingo Perón el coronel Juan Domingo Perón, a cargo del área de defensa de la República Argentina, decide trasladar el campamento militar desde la zona del puente carretero, donde está el monolito, que allí estaba asentado, a este sector finalmente donde hoy lo conocemos. Para esa altura ya habían pasado 24 años del fallecimiento de Eduardo Talero. Eduardo Talero murió en 1920, el 22 de septiembre de 1920, repito, 24 años antes
de la construcción del ejército. Así que, perdón si estoy derribando alguna ilusión, pero la posibilidad de que ese túnel haya existido para comunicar la Torre Talero con el ejército queda descartado. Obviamente ustedes se preguntarán, ¿qué es ese túnel? En un sistema de alcantarillado. Repito, como era un área inundable, había que conducir o evacuar las aguas de lluvia rápidamente. Y si de algo se pueden jactar la historia militar argentina, es de tener ingenieros muy capaces. Y por eso ese sistema de alcantarillado para evacuar aguas, justamente este desagüe aluvional, que va costeando la calle Bejarano. Así que el famoso túnel que comunicaba la Torre Talero con el ejército, en realidad era una alcantarilla. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les sirvió? Eso es lo más importante, que haya servido. Obviamente, cualquier aporte sobre estos temas, sobre otros, siempre será bienvenido. Repito, los canales de comunicación son los de siempre. Los mensajitos a Radio 7, los mensajes a Canal 7, al sitio, por redes sociales. Toda forma de comunicación que exista, úsenla, cuéntenos qué es lo que necesitan, qué les pareció, críticas, todo lo que sea en pos de profundizar esto de manera positiva va a ser siempre, siempre bienvenido. Repito, como dije al principio del programa, esto no es vertical, esto no es que nosotros decimos una cosa y ustedes escuchan o ven y escuchan, esto es un trabajo mancomunado entre ustedes y nosotros. Nuestra tarea profesional es simplemente darle forma a esas cuestiones que a ustedes les parecen trascendentes, ¿no? Esas cositas que ustedes necesitan que contemos, bueno, nos lo dicen, nos dan información, nos van colaborando, nos van aportando y nosotros le damos forma a ese barro con el que nos dan para trabajar. El hecho del cartel a mi espalda no significa que nos circunscribimos a los límites de la ciudad del Neuquén. Elegí este lugar simplemente porque me encanta la isla 132, pero también estaremos trabajando sobre temas de localidades cercanas. Sean bienvenidos, espero que les haya gustado y sigamos trabajando juntos. Mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.